Con la venia, señor presidente, vaya por delante y tengo el máximo interés en que conste en acta que ni este grupo parlamentario ni el partido que le sustenta tiene la más mínima objeción a la pretensión de brindar a las víctimas de la Guerra Civil Española el recuerdo y el respeto que merece cualquiera, que sea cual sea su credo o su ideario, tuviera la generosidad de dar su vida por España, que comprende y comparte el dolor de cada uno de los familiares que estas víctimas hubiesen dejado atrás, que tiene presente cada día y en cada una de sus actuaciones la imperiosa necesidad de evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse y que desaprueba cualquier muestra de menosprecio o humillación, venga de donde venga, a la dignidad y a la memoria de cualquiera de esas víctimas. Sin embargo, ninguna de esas consideraciones justificaría un voto favorable a la proposición de ley que hoy trae aquí el Grupo Socialista y sus paniaguados al objeto de añadir una nueva disposición final a la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación. Muy al contrario de la posición del Grupo Parlamentario Vox respecto a esta iniciativa, tanto por lo que se refiere a su redacción original como por lo que se refiere a su redacción salida de la ponencia, peor si cabe que la primera, es de rechazo frontal. Y ello por 7 motivos. Primero, porque la misma trae causa de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de memoria democrática, de manera que, habiéndonos opuesto ya a esa ley caínita, sesgada, parcial y divisoria, debemos cabalmente oponernos también a sus consecuencias. Segundo, porque su tramitación ha estado plagada de irregularidades, entre las que me permito señalar, en primer lugar, el incumplimiento del plazo previsto en dicha ley, que establecía 1 año a partir de su entrada en vigor para la adopción de la norma que ahora, 2 años y medio más tarde, se nos plantea, su tramitación como proposición de ley, cuando es evidente que se trata de una iniciativa de la coalición gubernamental, y, finalmente, el intento, de momento frustrado, no lo sabemos, del Partido Socialista por colarnos de contrabando una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que nada tiene que ver ni con el objeto de la ley ni con la enmienda de Podemos, de la cual dice ser transaccional. Tercero, porque entraña una limitación inaceptable de un derecho constitucional como es el derecho de asociación, definido por la jurisprudencia constitucional como uno de los elementos estructurales básicos de un Estado social y democrático de derecho, y de cuyo disfrute la Constitución solo permite excluir a quienes pretendan conformar asociaciones de carácter secreto o paramilitar, o a quienes pretendan organizarles haciendo caso omiso de la voluntad de sus miembros, siendo, por lo tanto, una ley susceptible de ser calificada, sin exageración alguna, de liberticida. Cuarto, porque sostiene dicha limitación sobre un criterio nítidamente ideológico, pues no de otro modo cabe interpretar el hecho de que se establezca como causa de disolución de una asociación la simpatía de sus integrantes hacia etapas o personajes del pasado ya bastante remoto de nuestro país, derivándose de ello una lesión adicional al derecho a la libertad ideológica del artículo 16 y al de no discriminación por idéntica razón del artículo 9 de la Constitución. Quinto, porque con su aprobación se daría un paso muy significativo y nada recomendable en la conversión de nuestra democracia sin adjetivos en una democracia militante, en la que la ideología del gobierno de turno acabara convirtiéndose en una suerte de ideología oficial del Estado, ante la que no cabría disidencia alguna, con las consecuencias para los españoles que no la compartan que resultan tan sencillas de prever como espeluznantes de imaginar. Sexto, porque al proteger la memoria y la dignidad de solo una parte de las víctimas, y no de todas, de solo uno de los conflictos civiles padecidos por nuestro país durante los últimos siglos, y no de todos, al tiempo que se ignora las restantes víctimas de los restantes conflictos, introduce un insoportable elemento de discriminación cuyas consecuencias, lejos de quedar circunscritas al pasado, llegan hasta los españoles de hoy, de esta generación. Y séptimo, porque, en efecto, a la discriminación entre las víctimas de antaño que contemplaba el texto original de la proposición se une, gracias al sectarismo agravado del BNG, la discriminación entre los ciudadanos de hogaño, toda vez que la activación de los mecanismos de acción procesal que se contempla en la ley se restringe a la Fiscalía y a las llamadas entidades memorialistas, privando arbitrariamente al resto de los ciudadanos del derecho constitucional de acceso a la tutela judicial efectiva. Expuestas las razones de nuestro no, quizás no sea del todo impertinente preguntar a sus proponentes cuáles son las razones para su sí a esta iniciativa. Me explicaré. No conozco una sola asociación, ni una sola, que a día de hoy incurra en los comportamientos que la proposición de ley exige que se verifiquen de manera simultánea para que sea procedente su ilegalización. Ciertamente, conozco asociaciones que realizan actividades más o menos susceptibles de identificarse como de apología del franquismo o de enaltecimiento de sus dirigentes o de sus logros. Pero no conozco ninguna que cometa la bajeza,
de hacerlo con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, ni mucho menos que incite directa o indirectamente al odio o a la violencia contra las mismas por su condición de tales. De tal manera que solamente me puedo explicar su insistencia en base a uno de estos tres argumentos. Uno, que ustedes pretendan cumplir con el mandato legal de aprobar esta norma sin tener la más mínima intención de instar su aplicación. Voy terminando, señor presidente. Dos, que desconozcan el significado de la palabra cuándo, o que, aun conociéndolo, pretendan instar su aplicación en unos términos distintos de los que prevé la propia norma y, en concreto, que se propongan instar la ilegalización de las asociaciones que satisfagan el primero de los requisitos exigidos por la norma, apología del franquismo o de sus dirigentes, sin molestarse en comprobar el cumplimiento de los segundos, menosprecio y humillación a las víctimas, incitación directa o indirecta al odio. Y tres, me disculparán si soy un poco mal pensado, que sean perfectamente sabedores que con la redacción dada a esta norma ningún tribunal mínimamente celoso de sus competencias y garantista de los derechos dará el paso de ilegalizar a ninguna asociación y que su propósito sea precisamente ese, que acabemos convirtiendo a eso de que la ley está bien hecha, son los jueces fascistas los que no ilegalizan a las asociaciones, en una suerte de secuela de aquel la ley está bien hecha, son los jueces machistas los que sueltan a los violadores con los que la izquierda ha tratado de limpiar su conciencia en estos últimos años. Aclárennoslo si son tan amables. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.